Saludos mis queridos hermanos, bendiciones del cielo. Qué bueno nuevamente poder llegar hasta ustedes y compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por ustedes son parte de esta familia, de este canal Viviendo en la Palabra. Y con su apoyo llegaremos a muchos que necesitan el mensaje de la palabra de Dios. Todos lo necesitamos esa amonestación diaria. Y el tema que quiero compartir con ustedes hoy no es un tema posiblemente fácil, porque quizás es un tema muy repetitivo, se habla mucho de esto, mucha gente se ha vuelto escéptica de esto, tanto que hablan y mire que no pasa nada, pero ese no pasa nada es una distracción, porque sí pasa. Todos los días en el mundo están pasando cosas que nos deslumbran, que nos aterrorizan. Estamos viviendo en tiempos finales, mis queridos hermanos, tiempos finales. El mundo tiene poco tiempo, eso es claro. Poco tiempo para nosotros puede ser que muchos sean 10, 20 años, qué sé yo, o 30 o 50, pero recuerden, para Dios eso es nada. Por lo tanto, en mi reloj puede ser mucho, pero en el reloj de Dios es poco. Estamos llegando a ese final. El mundo está debatiéndose entre muchas cosas. La violencia es terrible. El crimen por todas partes, los asesinatos, las masacres. Es una cosa aterradora. Aquí en Colombia se viene hablando de paz hace muchos años. Paz, paz, paz. Y eso cada vez es más, al contrario, más violencia. ¿Por qué? Porque el problema, mis hermanos, no está en quitarle el arma a una persona violenta. Es que el problema está en el corazón. Usted le puede quitar el arma, pues puede seguir igual de violento. Igual con una mente llena de motivos de odio contra los semejantes. Así que es un asunto que va más allá de quitarle un arma a alguien que hace daño. Los desastres, ¿de qué hablar de los desastres? Los desastres por tierra, mar, aire, las inundaciones, en otra parte los terribles veranos que están acabando con todo, se mueren los animales, de sequía. Así que, mis queridos, son cosas que tenemos que estar bien atentos a ellas. Los desastres, los desórdenes políticos. Fíjese cómo está este mundo de polarizado con la política. Todos los políticos incitando, muchos de ellos, a la violencia, a las revueltas mal llamadas sociales. Todas estas cosas que traen caos, destrucción, muerte, odio. Es todo lo que trae. La pobreza, el hambre en el mundo. Así que, mis hermanos, estamos viviendo una época realmente difícil, pero que trae una expectativa, porque es que si eso está predicho en la palabra de Dios, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir pues como que nos estuviera sorprendiendo? No nos puede sorprender. De hecho, entonces, al compartir estos mensajes que parecen mensajes negativos, mensajes pronto que traen para muchos desazón, que tristeza, que los deprime, mejor deprimirnos ahora en cierto sentido, pero reaccionar. Es que lo que necesitamos es reaccionar. La iglesia necesita reaccionar. Las personas necesitan reaccionar. El mundo necesita reaccionar. En Mateo 24 el Señor dice que es necesario que esto pase. ¿Por qué? Porque estamos tan cómodos, tan tranquilos, que parece que como que nada estuviera pasando. Todo se ha hecho tan normal que hay una masacre y la gente es animada por ir a mirar cuántos muertos son, pero como que no se conmueven, como que ya no se siente absolutamente nada. Voy a leerles una parte de la palabra de Dios, un capítulo mejor de la palabra de Dios, y les invito para que usted lo lea
Si ya lo ha leído, qué bueno, pero si lo vuelve a leer, usted va a ver cosas allí que quizás no está viendo hasta ahora. Y si no lo ha leído, mi querido amigo, con mayor razón, léalo. Isaías, capítulo 24. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al tiempo del fin? Este capítulo 24 de Isaías es un capítulo paralelo con Mateo 24, porque está hablando de la venida del Señor y cómo va a quedar esta tierra. Así que vamos a leer la palabra de Dios, que nos sea de gran bendición. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto siempre eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores, han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Mis queridos hermanos, el panorama que nos presenta el profeta Isaías en este capítulo 24 es un panorama desolador, pero es un panorama de esperanza. Nosotros debemos llenarnos de esperanza estas cosas. Y es más, este capítulo es un capítulo
dedicado en la segunda venida de Cristo a los perdidos, a los que rechazaron el llamado de Dios. El pueblo de Dios aquí es favorecido. Por lo tanto, cada uno que ha tomado la decisión por el Señor, aquí encontrará consuelo, porque esto va a terminar. Este no es un mundo donde quien ama a Dios y quien quiere algo mejor, quien se entristece por el sufrimiento, quien se duele por el dolor de la enfermedad, de tantas desgracias que vienen sobre el mundo, ese que siente eso se sienta feliz. Este no es el mundo. Por eso Pablo dice que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Ahora, si usted mira detenidamente aquí lo que dice el profeta Isaías, hay detalles en cuanto a el por qué es que la tierra debe llegar a este estado. Dice en el versículo 5, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Y dice también que quebrantaron el pacto sempiterno, el pacto de salvación, el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel fue quebrantado. La ley que le fue entregada a un pueblo que sería el encargado de amonestar a este mundo. Así que ahora hay un pueblo hoy que amonesta al mundo. Hay un pueblo con un mensaje especial hoy. Es el mensaje que exalta la ley de Dios, no el que la manda a violar. Hoy está lleno el mundo de violadores de la ley y de los que mandan a violar la ley. Los que dicen que ya no hay que guardarla. ¿Cómo está este mundo de terriblemente desordenado? Y los predicadores diciendo que ya no hay ley, que la ley está abolida. Qué triste, mis hermanos. Qué paradoja tan grande. Cuando deberíamos todos estar enseñando que la ley de Dios protege, que es un cerco de protección, una muralla que protege al ser humano. Quien vive, mis queridos hermanos, los preceptos del Señor, anda con su frente en alto. Es un servidor a los vecinos, a los amigos, a la iglesia, compañeros de trabajo. Pero el violador de la ley es una persona en la cual no se puede confiar. Así que, mis hermanos, hay muchos detalles aquí. Dice el versículo 6 que la maldición consumió a los habitantes de la tierra. Y en la parte final de este texto dice que disminuyeron los hombres. Una referencia que cuando el Señor venga, mis queridos hermanos, van a haber una disminución, porque los que van a quedar son los hombres, y aquí estamos hablando del género humano, que aceptaron al Señor Jesús. Que comparado con los que despreciaron el llamado, pues será un número muy, muy dispar, porque la Biblia dice en Apocalipsis que los perdidos serán como la arena del mar. Y aunque diga también allí que hay una multitud con vestiduras blancas que dice que nadie puede contar, se refiere a ningún ser humano puede contar, porque son muchos, pero comparados con los perdidos, serán pocos. Y el Señor Jesús nunca habló de un mundo que lo iba a aceptar, ni una iglesia que iba a ser numerosa, ¿no? Él habló de una manada pequeña. Él siempre tenía ese concepto de donde estén 2 o 3, porque no es la cantidad, mis queridos hermanos, es la calidad. Así que este capítulo nos trae muchas cosas interesantes. Yo le invito para que usted lo lea, lo trate de extraer de allí las mayores enseñanzas que tiene para nosotros. Voy a leer finalmente de esta meditación y este llamado que el Señor nos hace, una parte acá del libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Aquí en el capítulo titulado Nínive, ciudad sobremanera grande, está el siguiente pensamiento. Con rapidez y seguridad se está acumulando una culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades. Por causa del constante aumento de la resuelta impiedad, la corrupción que prevalece supera la capacidad descriptiva de la pluma humana. Cada día nos comunican nuevas revelaciones
de las contiendas, los cohechos y los fraudes. Cada día nos trae aflictivas noticias de violencias e iniquidades, de la indiferencia hacia el sufrimiento humano, de una destrucción de vida realmente brutal e infernal. Cada día atestigua el aumento de la locura, los homicidios y los suicidios. Detrás de esto está el enemigo, el ángel que fue expulsado del cielo, que dice Apocalipsis 12 se llama Diablo y Satanás. Él ha traído toda esta desgracia para desvirtuar así el carácter de Dios. Pero aquí, mis hermanos, en la tierra hay un pueblo que debe exaltar ese carácter de Dios. ¿Qué va a pasar? Muchas cosas. Estamos viviendo una época realmente asombrosa. Estamos bajo el dominio de todo esto que nos rodea. Los volcanes harán su obra de destrucción. Y yo vuelvo y repito, cuando el Señor Jesús dijo que era necesario que esto pasara, es por nosotros mismos, porque debemos despertar. Tenemos en Colombia un volcán que estamos a la expectativa de qué va a pasar. Están evacuando a los que viven a todo su alrededor, de aquí relativamente cerca. Y esto es una desgracia para miles y miles de personas. Pero cuando uno se pone a escucharlos, a hablar a ellos, los noticieros, y los entrevistan, hay algo que es lo que más preocupa al ser humano. Casi nadie habla de señales del fin, de que es un llamado a volvernos a Dios. No, hablan de las pérdidas, cuánto están perdiendo, cuánto dinero pierden en los negocios, cuánto van a perder si no les permiten hacer esto o aquello. Es triste porque un motivo de reflexión se convierte en una queja contra el Creador. Los que creen en el Creador lo culpan de esas cosas. Y Él está tratando de atraernos con amor eterno. Los desastres de este mundo van a llegar. Están llegando en diferentes lugares. Estamos en una guerra en Rusia. Y el Señor habló de eso claramente. Habrían guerras y rumores de guerras. Israelíes con palestinos, los árabes con deseos de intervenir. Es una cosa terrible, mis hermanos. Terrible lo que está pasando en la tierra. Pero hay un llamado aquí de esperanza. El Señor Jesús lo dijo claro. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza porque su redención está cerca. Mi hermano querido, si este mensaje cree usted que es importante para que alguien lo escuche, compártalo. Dele un me gusta. Eso nos ayudará a llegar a muchas personas que necesitan oír la amonestación del cielo. Bendito y alabado el Señor, que todavía podemos ser amonestados, porque un día, cuando se cierre la puerta, muchos van a querer que se les hable de la palabra de Dios, pero ya será demasiado tarde. Gloria a Dios, porque hoy todavía podemos ser amonestados. Aquí el Señor me está amonestando a mí, me está llamando a mí, como nos está llamando a todos. Que Dios te bendiga. Lo llevamos en el corazón, oramos los unos por los otros. Paz de Cristo.